circulación arterial es un componente fundamental del sistema circulatorio, encargado de transportar sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos y órganos del cuerpo. Esta circulación es esencial para proporcionar oxígeno y nutrientes a las células, así como para eliminar productos de desecho. Componentes de la circulación arterial. El corazón. Actúa como bomba principal del sistema circulatorio. La sangre oxigenada es expulsada del ventrículo izquierdo hacia la aorta y la arteria principal del cuerpo. Arterias. Son vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón hacia los tejidos. Las arterias se ramifican en arterias más pequeñas y arteriolas, que finalmente se conectan con los capilares. Las paredes de las arterias son musculosas y elásticas, lo que permite soportar la presión alta generada por el bombeo del corazón. Aorta. Es la arteria más grande del cuerpo y se origina en el ventrículo izquierdo. Desde la aorta se ramifican arterias que llevan sangre de diferentes partes del cuerpo, incluyendo las arterias coronarias que suministran sangre al corazón, las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro y las arterias subclavias que suministran la sangre a los brazos. Arteriolas y capilares. Las arteriolas son ramas más pequeñas de las arterias que regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares, donde ocurre el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Los capilares son vasos microscópicos que permiten el paso de oxígeno y nutrientes a las células y la recolección de dióxido de carbono y otros desechos. Proceso de circulación arterial. Sístole ventricular. Durante la contracción del ventrículo izquierdo, sístole, la sangre es impulsada a través de la válvula aórtica hacia la aorta. Distribución de la sangre. La sangre oxigenada influye desde la aorta hacia las arterias principales que se ramifican en arterias más pequeñas y arteriolas, distribuyendo la sangre a diversas regiones del cuerpo. Intercambio en capilares. En los capilares se produce el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, y nutrientes. El oxígeno se difunde hacia los tejidos, mientras que el dióxido de carbono y otros productos de desecho pasan por la sangre. Regreso al corazón. Después de pasar por los capilares, la sangre desoxigenada regresa al corazón a través de las venas, así completando el ciclo circulatorio. Importancia de la circulación arterial. Suministro de oxígeno. La circulación arterial es crucial para llevar oxígeno a través de los tejidos del cuerpo, lo cual es esencial para el metabolismo celular. Nutrientes y hormonas. Además del oxígeno, las arterias transportan nutrientes y hormonas necesarias para el funcionamiento adecuado del organismo. Regulación de la temperatura. La circulación arterial también juega un papel en la termorregulación al redistribuir el flujo sanguíneo en respuestas a cambios de la temperatura corporal. Respuestas inmunitarias. La circulación arterial ayuda a la distribución de células inmunitarias y anticuerpos, que son esenciales para combatir infecciones. Regulación de la circulación arterial. La circulación arterial está regulada por varios mecanismos, como el sistema nervioso autónomo. Regula la frecuencia cardíaca y el tono vascular, ajustando así el flujo sanguíneo según las necesidades del cuerpo. Hormonas. Hormonas como la adrenalina y la angiotensina afectan la presión arterial y el flujo sanguíneo. Mecanismos locales. Los tejidos pueden liberar sustancias químicas que dilatan o constriñen las arteriolas en respuesta a las necesidades metabólicas. La volemia se refiere al volumen total de sangre en el sistema circulatorio, en el organismo. Es un parámetro crucial para la fisiología humana, ya que influye en diversos factores vitales como la presión arterial, el transporte de oxígeno y nutrientes y la eliminación de desechos. Composición de la sangre. La sangre humana normal está constituida por una porción líquida llamada plasma, que representa el 55% del total. La porción celular está constituida por glóbulos rojos, que forman un 45%, y en menor medida por plaquetas, que representan un 1%, y en glóbulos blancos el 0,5%. Estos porcentajes pueden variar en una persona a través de la edad, el género y otros factores. La suma de todos estos componentes sanguíneos denominan la volemia.
Valores normales. En un adulto promedio, la volemia total suele estar entre 4,5 y 6 litros, lo que representa aproximadamente el 7 a 8% del peso corporal. Importancia de la volemia. Regulación de la presión arterial. Un volumen sanguíneo adecuado es esencial para mantener una presión arterial óptima. Un aumento o disminución significativa en la volemia puede provocar hipertensión o hipotensión. Transporte de nutrientes y gases. La volemia adecuada asegura un transporte eficiente de oxígeno y dióxido de carbono y nutrientes a los tejidos. Termorregulación. La sangre también juega un papel en la regulación de la temperatura corporal al redistribuir el flujo sanguíneo. Factores que afectan la volemia. Hidratación. La ingesta de líquidos afecta directamente la volemia. La deshidratación reduce el volumen sanguíneo, mientras que una hidratación adecuada la aumenta. Pérdida de sangre o hemorragias, o condiciones médicas que causan pérdida de sangre como traumatismo o cirugías pueden disminuir la volemia. Condiciones médicas. Enfermedades como insuficiencia renal, enfermedades cardíacas o trastornos endocrinos pueden afectar la regulación del volumen sanguíneo. El ejercicio. Durante el ejercicio puede haber redistribución del volumen sanguíneo hacia los músculos activos, afectando temporalmente la volemia en otras partes del cuerpo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre eyectada por el corazón en la aorta por minuto. Normalmente se expresa en mililitros por minuto o litros por minuto. Esto corresponde al resultado de dividir el volumen sistólico que el ventrículo expulsa en cada latido, unos 60 mililitros por frecuencia cardíaca. Eso sería unos 75 latidos por minuto. Función fisiológica. El flujo sanguíneo es el parámetro más relevante de la función cardiovascular, ya que consiste esencialmente en aportar un flujo de sangre a los tejidos, que permita el transporte de los nutrientes y la recogida de los productos de metabolismo celular, el transporte de los componentes químicos que actúan como mensajeros y elementos del control del organismo a sus lugares de actuación, el transporte de distribución de calor que participa en los mecanismos del control de la temperatura corporal, y el transporte de elementos celulares generalmente relacionados con las funciones inmunológicas, como en algunos casos el transporte de elementos patogénicos como bacterias, virus y células cancerosas. Valores normales. El flujo sanguíneo global de la circulación de un adulto en reposo es de unos 5.000 mililitros, cantidad que se considere igual al gasto cardíaco que por la cantidad que bombea el corazón en la aorta en cada minuto. Como anteriormente dicho, corresponde al resultado de multiplicar el volumen sistólico en el ventrículo que expulsa cada latido del flujo sanguíneo. Autorregulación. Los órganos y tejidos pueden regular su propio flujo sanguíneo en respuesta a sus necesidades metabólicas. Por ejemplo, durante el ejercicio, los músculos esqueléticos requieren más flujo sanguíneo. Sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo regula el tono vascular y la frecuencia cardíaca, afectando así el flujo sanguíneo. Hormonas. Sustancias como la adrenalina y la angiotensina pueden influir en la constricción o dilatación de los vasos sanguíneos, modificando el flujo sanguíneo. Factores que afectan el flujo sanguíneo. Presión arterial. Un aumento de la presión arterial generalmente incrementa el flujo sanguíneo, mientras que la disminución puede llegar a reducirlo. Resistencia vascular. La resistencia al flujo sanguíneo aumenta con la vasoconstricción y disminuye con la vasodilatación. Viscosidad de la sangre. Un aumento de la viscosidad, por ejemplo, en condiciones como la polisectemia, puede disminuir el flujo sanguíneo. Posición del cuerpo. Cambios en la posición del cuerpo, de pie o acostado, puede afectar la disminución del flujo sanguíneo debido a la gravedad.
La importancia del flujo sanguíneo es esencial para mantener la homeostasis, garantizar el suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos y facilitar la eliminación de productos de desecho. Alteraciones en el flujo sanguíneo puede llevar a condiciones patológicas como isquemia, que es falta de suministro adecuado de sangre, infartos o accidentes cerebrovasculares. La arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. Se expresa en mililitros de mercurio. Se reporta típicamente con dos valores, presión sistólica y presión diastólica. Componentes de la presión arterial. La presión sistólica es la presión máxima en las arterias durante la contracción del corazón, sístole, cuando el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia la aorta. La presión diastólica es la presión mínima en las arterias durante la relajación del corazón, diastole, cuando el corazón se llena de sangre. Valores normales. Una lectura normal de presión arterial es generalmente considerada como 120 a 80, sistólica o diastólica. Medición de la presión arterial. La presión arterial se mide utilizando un esfigmomanómetro, que puede ser manual o autónomo. Se coloca un manguito alrededor del brazo y se infla para ocluir temporalmente el flujo sanguíneo. Luego se desinfla lentamente mientras se escucha con un estetoscopio para determinar los valores sistólico o diastólico. Regulación de la presión arterial. El sistema nervioso autónomo regula la presión arterial a través de los mecanismos como la vasoconstricción y la vasodilatación. Hormonas, como la adrenalina y la angiotensina y la aldosterona, juegan un papel crucial en la regulación de la presión arterial, al afectar el volumen sanguíneo y el tono vascular. Mecanismos renales. Los riñones regulan el volumen del líquido en el cuerpo y ende afecta la presión arterial mediante la excreción o retención del sodio y agua. Factores que afectan la presión arterial. La edad. La presión arterial tiende a aumentar con la edad debido a cambios en los vasos sanguíneos y el corazón. Peso corporal. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de hipertensión debido al mayor volumen sanguíneo y resistencia vascular. Actividad física. El ejercicio regular puede llegar a mantener una presión arterial saludable, mientras que un estilo de vida sedentario puede contribuir a su aumento. Dieta. Las dietas altas en sodio pueden elevar la presión arterial, mientras que una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros puede ayudar a reducirla. El estrés. El estrés emocional o físico puede provocar aumentos temporales en la presión arterial. Importancia de la presión arterial. La presión arterial adecuada es esencial para asegurar que los órganos y tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes. La hipertensión, que es la presión arterial alta, es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales. La hipotensión, que es la presión arterial baja, puede causar mareos, desmayos y en casos severos, SNOC. La presión venosa es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las venas. Componentes de la presión venosa. Tenemos la presión venosa central. Es la presión en la vena cava superior cerca de la aurícula derecha del corazón. Es un importante indicador de la función cardíaca y el estado del volumen intravascular. La presión venosa periférica se refiere a la presión de las venas más distales del sistema venoso. Esta presión puede variar según la posición del cuerpo y el estado del sistema venoso. Medición de la presión venosa. Esto se puede medir mediante un catéter centro colocado en una vena grande, como la vena yugular interna o la vena subclavia. Esta medición se expresa en mililitros de mercurio. Regulación de la presión venosa. Retorno venoso. La presión venosa está influenciada por el retorno venoso, que es el flujo de sangre que regresa al corazón. Factores como la actividad muscular, la respiración y el tono vascular afectan este retorno. El sistema nervioso autónomo regula el tono de las venas,
lo que puede afectar la capacidad de estas para acomodar el volumen sanguíneo. Las hormonas como la adrenalina y la noradrenalina pueden influir en el tono venoso y ende en la presión venosa. Factores que afectan la presión venosa. El volumen sanguíneo. Un aumento del volumen sanguíneo, por ejemplo, debido a una transfusión o retención de líquido, incrementa la presión venosa. Posición del cuerpo. Esto puede variar según si una persona está de pie o sentada por mucho tiempo. Por ejemplo, al estar de pie, la gravedad puede aumentar en las venas de las piernas. La actividad física aumenta el retorno venoso a través de contracciones musculares que puede ayudar a bombear la sangre al corazón. Patologías. Condiciones como insuficiencia cardíaca, congestiva, trombosis venosa profunda o enfermedades pulmonares pueden alterar la presión venosa. Importancia de la presión venosa. Es un indicador importante del estado hemodinámico del paciente y puede proporcionar información sobre la función cardíaca y el estado del volumen intravascular. Un aumento significativo en la presión venosa central puede indicar congestión venosa y problemas cardíacos, mientras que una disminución puede sugerir hipovolemia o deshidratación.